Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la electromovilidad o movilidad eléctrica avanza de la mano de automotrices chinas, según reportó la agencia Xinhua al comenzar la semana. El costo de criar un bebé o menores en Argentina aumentó un 3,5% en lo que va del año, por encima de la inflación, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que diputados de la oposición cuestionaron el envío de 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, cargados con granadas de gas lacrimógeno y otro equipamiento de represión. Los trabajadores de la salud pública argentina marcharon en las calles del país esta semana en protesta contra los recortes presupuestales, como anunció Prensa Latina. Y Prensa Latina comentó el festejo del gobierno de Javier Milei cuando supieron que el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de $1.000 millones para Argentina, como informó la agencia Xinhua. La Cámara de Diputados argentina aprobó la propuesta de eliminar los subsidios de gas para cientos de miles de familias, como también informó Prensa Latina en la semana. La agencia Xinhua agregó que el gobierno argentino continuará reduciendo los impuestos a la exportación del sector agrícola y en el futuro hará lo mismo en sectores como el automotriz, petroquímico y de maquinaria. El presidente de Argentina, Javier Milei, habría dicho: vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, según la misma Xinhua. Mercopress, por su parte, resaltó que el gobierno de Javier Milei firmó una carta de intención con Estados Unidos para el patrullaje conjunto del Atlántico Sur durante los próximos 5 años. Finalmente, Mercopress informó que el gobierno argentino sigue adelante con un cuestionado proceso para conceder por 25 años la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay. Los dos finalistas son empresas belgas. Uruguay tiene el mayor gasto militar per cápita de América Latina, según divulgó Prensa Latina, y a nivel hemisférico solo es superado por Canadá y Estados Unidos. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, admitió que está preocupado por su baja aprobación en las últimas encuestas de opinión pública, como destacó la agencia Xinhua. Deutsche Welle y Xinhua difundieron la marcha con la que miles de personas pidieron poner fin a la impunidad en Uruguay y comentaron que hasta el momento van identificando 8 restos de todos los desaparecidos por la dictadura. El gobierno de Uruguay expresó su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia y llamó a las autoridades y actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica y mediante el diálogo, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también reveló que Uruguay está en camino de exportar más de 4.000 toneladas de carne hacia Europa, el 63% del cupo disponible sin aranceles. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, paraguayos y brasileños celebraron 52 años de la entidad Itaipú Binacional, que administra una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, como informó la agencia Xinhua. En Bolivia, el fin de semana, policías y militares despejaron carreteras bloqueadas desde hace 2 semanas, como reportó la agencia Xinhua. Y el lunes, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes que exigían la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, como informó Deutsche Welle. Prensa Latina comentó el ambiente de tensión que se vive en Bolivia e Infobae difundió videos de las violentas protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. CNN difundió un reportaje de Reuters bajo la pregunta: ¿qué hay detrás de las protestas en Bolivia? Además de mencionar que el expresidente Evo Morales respalda la protesta, Reuters también se preguntó: ¿es esto inusual para Bolivia? Infobae y Mercopress fueron de los medios que difundieron el impasse diplomático entre Bolivia y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro opinó sobre las protestas en Bolivia y el gobierno de Rodrigo Paz ordenó la expulsión de la embajadora de Colombia en el país. Deutsche Welle anunció las intenciones del presidente boliviano de incluir sectores sociales en su gobierno y la agencia Xinhua informó que ahora Bolivia cuenta con un nuevo ministro de Trabajo. Y para finalizar la jornada, Deutsche Welle informó que ciudadanos en distintas ciudades de Bolivia protestaron contra los bloqueos de carreteras. Recorramos ahora la costa del Pacífico. En Chile, alrededor de 900 personas asistieron al segundo Congreso de Cerezas para analizar los desafíos de esta industria que exporta más del 87% de su producto a China, como informó la agencia Xinhua.
El rey Felipe VI de España entregó un premio a la familia Luxig, un exitoso grupo de empresarios chileno, por su contribución al desarrollo económico y la inversión productiva, como explicó Prensa Latina. Prensa Latina dio seguimiento en la semana a la ley de reconstrucción impulsada por el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast y recordó que contempla rebajas tributarias a las grandes fortunas. Mercopress y la agencia Xinhua comentaron los primeros cambios ministeriales del gobierno de José Antonio Kast, donde Martín Arrau es el nuevo ministro de Seguridad Pública de Chile, el más rápido ajuste ministerial desde el retorno a la democracia en 1990. Chile elevó la proyección del precio de cobre para 2026 y 2027, su principal producto de exportación, como explicó la agencia Xinhua. Y el gobierno chileno expresó su malestar por el trato degradante al que sometieron a los chilenos detenidos en Israel al dirigirse hacia Gaza con ayuda humanitaria. En el Perú, Deutsche Welle, France 24 y la agencia Xinhua confirmaron que la segunda vuelta electoral por la presidencia, este 7 de junio, enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La sureña región de Ica, en Perú, se sacudió con un sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter, donde un pabellón de nichos de un antiguo cementerio colapsó dejando al descubierto restos óseos. También se desplomó parte del techo de una universidad, como detalló la agencia Xinhua. Infobae difundió la última encuesta presidencial donde Keiko Fujimori lidera las preferencias con 39% frente al 35% de Roberto Sánchez. La agencia Xinhua informó sobre el asesinato de un alcalde en la región de Piura, fronteriza con Ecuador. Xinhua también informó que el gobierno peruano anunció la destrucción de 11 toneladas de drogas ilícitas. Finalmente, CNN informó que un turista australiano murió al caer en un barranco mientras recorría el camino del Inca hacia Machu Picchu, en la sierra sur del Perú. En Ecuador, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que colabora con Estados Unidos en las investigaciones que surjan a partir de la colaboración del colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, como explicó Deutsche Welle. La policía ecuatoriana incautó poco más de 82 kilos de cocaína en un puerto del sur de oeste del país, como informó la agencia Xinhua. Prensa Latina dijo que diversas organizaciones sociales de Ecuador pedirán a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el acuerdo comercial suscrito por el presidente Daniel Noboa con Estados Unidos. Prensa Latina informó que las autoridades ecuatorianas detuvieron a 717 personas durante el toque de queda nocturno. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la reforma al reglamento de zonas francas para orientarlas al desarrollo de servicios tecnológicos como inteligencia artificial y tecnologías blockchain, desarrollo de software, biotecnología, nanotecnología, animación digital y creación de videojuegos, teletrabajo incluido, como explicó Prensa Latina. Infobae destacó que Ecuador busca proteger las olas y zonas de surf como patrimonio natural. Las autoridades ecuatorianas detuvieron a 3 ciudadanos tailandeses por presunto tráfico ilegal de fauna silvestre y la agencia Xinhua agregó que 3 perros se incorporaron a la lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas. Finalmente, la agencia Xinhua dijo que alrededor de 21 personas fueron detenidas en un operativo coordinado por las fiscalías de Ecuador, Colombia y Perú contra una presunta red de tráfico de explosivos, municiones y contrabando. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, el gobierno deportó a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Su presentación ante la Corte de Miami fue seguida por medios como Deutsche Welle, Xinhua e Infobae, y France 24 dedicó una nota para explicar quién es este personaje. La agencia Xinhua destacó el trabajo del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática en Venezuela, una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Prensa Latina informó sobre el desmantelamiento en Venezuela de una instalación con más de 4.000 máquinas dedicadas a la minería ilegal de criptomonedas. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, prometió que liberarían a 300 presos políticos en el transcurso de la semana, como difundió Deutsche Welle. La agencia Xinhua siguió informando sobre los vuelos con deportados de Estados Unidos a Venezuela, como los 145 migrantes que el miércoles llegaron desde Miami. Finalmente, el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, reveló que aún siguen activas más de 1.000 medidas contra el país, sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe son los liderazgos en la sombra para las elecciones presidenciales que se desarrollarán este 31 de mayo. Prensa Latina destacó que el presidente
presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió evitar actos represivos contra el pueblo de Bolivia. El vehículo de un senador de Colombia fue atacado a tiros este martes y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que reforzará la seguridad en este tramo de la vía panamericana, como informaron Deutsche Welle y Prensa Latina. Deutsche Welle agregó que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego con motivo de las elecciones presidenciales en Colombia. Y avanza el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, como informó Prensa Latina, con más de 6.000 hectáreas erradicadas y la promesa de sustituir más de 42.000 hectáreas. Prensa Latina agregó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar la existencia de una red internacional que buscaría influir en las elecciones presidenciales al referirse al caso Honduras Gate. En un acto de reciprocidad, el gobierno colombiano cesó las funciones del encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá, como informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. CNN, Xinhua y Deutsche Welle informaron sobre un enfrentamiento por tierras entre dos etnias indígenas en el sur-oeste de Colombia, que dejó 25 muertos y más de 100 heridos. Y una misión de la ONU señaló el grave deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo, al noreste de Colombia, como informó la agencia Xinhua. Y CNN se preguntó si existen garantías para las elecciones presidenciales del 31 de mayo ante la creciente violencia en el país. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, diversas organizaciones señalaron que en el país no se respeta la libertad sindical, según informó Prensa Latina al comenzar la semana. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet, quien promueve su candidatura a la Secretaría General de la ONU, y estuvo acompañada de los embajadores de México y de Brasil, como informó Prensa Latina. La agencia Xinhua destacó que la autoridad del Canal de Panamá está buscando nuevos modelos de negocios para consolidarse como el hub logístico preferido de las Américas. Y el presidente José Raúl Mulino anunció que la autoridad del Canal de Panamá cuenta con una nueva directora, Ilia Espino de Marota, como también destacó la agencia Xinhua. Finalmente, 134 ciudadanos venezolanos regresaron a su país en el primer vuelo humanitario coordinado desde Panamá, como informó Prensa Latina. En Costa Rica cayó una presunta red ligada al narcotráfico que lavaba dinero en gimnasios, mansiones y carros de lujo, como dijo Infobae al comenzar la semana. Infobae agregó que los ministros costarricenses de Justicia y de Seguridad Pública viajarán a El Salvador para visitar la megacárcel de este país y replicar su modelo penitenciario. En Cuba, la Defensa Civil difundió una guía para protegerse ante una agresión militar, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle comentó que en Estados Unidos discuten la posible amenaza de drones militares procedentes de Cuba, y la agencia Xinhua dijo que el gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de fabricar acusaciones. Deutsche Welle también informó que Estados Unidos sancionó a ministros y miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia de Cuba, y France 24, con información de AFP y EFE, explicó que entre los sancionados está la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín y el de Energía y Minas Vicente de la O. Levy. La Cancillería china reiteró su apoyo a Cuba, según divulgó Prensa Latina. CNN incluyó en la semana contextos históricos para entender la relación entre Cuba y Estados Unidos y cómo las nacionalizaciones durante la Revolución cubana siguen condicionando esta relación. Como adelantó Infobae, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, y el gobierno de Cuba mostró su oposición al respecto, como informó la agencia Xinhua. Prensa Latina dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó dicha acusación y rechazó la visión injerencista de Estados Unidos. Infobae dijo que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que Cuba debería poner fin a la represión política y su control intransigente de la economía. CNN, Prensa Latina y Deutsche Welle siguieron los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hacia la situación en Cuba, que aceptó los $100 millones de ayuda, pero no acepta su narrativa, que estaría llena de falsedades, según dijo Prensa Latina. Deutsche Welle agregó que Donald Trump dijo que Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo. Finalmente, CNN informó que miles de cubanos salieron a las calles de La Habana para participar de una marcha contra la acusación en Estados Unidos al ex líder de Cuba,
Raúl Castro, y destacó la asistencia del actual presidente Miguel Díaz-Canel. En República Dominicana, el Ministerio de Educación y la aerolínea Arajet formarán pilotos comerciales y técnicos para el fortalecimiento de la industria aeronáutica de este país, como informó Prensa Latina. El mismo medio reveló que el empleo informal representa más del 82% de los nuevos ocupados en República Dominicana. En Nicaragua, la copresidenta Rosario Murillo participó en un homenaje por el aniversario 131 del nacimiento de Augusto Sandino, como informó Prensa Latina. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ocupará la silla L en la Real Academia de la Lengua Española, en sustitución del fallecido escribidor peruano Mario Vargas Llosa. Y Deutsche Welle explicó que Ramírez, de 83 años de edad, vive en el exilio en España y perdió su nacionalidad al criticar a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Finalmente, la agencia Xinhua informó que la policía y el ejército de Nicaragua decomisaron más de 500 kilogramos de cocaína en el municipio Huihuili, en el norte del país. En Honduras, el Congreso aprobó un paquete de reformas penales para fortalecer el combate a la extorsión y donde incluyen la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas, como informó Prensa Latina. Y son más de 730 los muertos por accidentes viales en Honduras, como reveló Infobae en la semana. Infobae agregó que Honduras descarta construir cárceles en sus islas y que reforzará la presencia militar en las calles. Finalmente, medios como CNN, Xinhua y Deutsche Welle informaron que 2 ataques armados del crimen organizado dejaron un saldo de 25 muertos en Honduras. En El Salvador, varias organizaciones sociales aseguraron que la libertad sindical es castigada con el despido o la cárcel, según informó Prensa Latina al comenzar la semana. Infobae comentó un informe del Banco Central salvadoreño donde indica que los precios de salud subieron de forma ininterrumpida durante el último año en este país. Y por tercer año consecutivo, el café de El Salvador fue elegido como el grano de origen único oficial en el Campeonato Noruego de Tueste de Café, un referente en el mercado europeo de alto valor, como explicó Infobae. En Guatemala, el nuevo fiscal general Gabriel García Luna cerró la Unidad Especial contra la Impunidad, como explicó Deutsche Welle, y destituyó al encargado de perseguir a periodistas, exfiscales y exjueces anticorrupción, Rafael Curruchiche, mano derecha de la exfiscal general Consuelo Porras. Esta semana Guatemala reconoció el trabajo de las comadronas y Prensa Latina resaltó la entrega de un estipendio cercano a $520 anuales para estas mujeres que brindan servicios de salud comunitarios. Finalmente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió sobre la posibilidad de una canícula extendida entre julio y agosto de 2026, como reportó Infobae. Y llegamos al norte. En México, Xinhua y Deutsche Welle comenzaron la semana reportando un ataque armado en Puebla donde murieron al menos 10 personas. CNN informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de México bloqueó las cuentas bancarias de los 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma para aplazar del año 2027 al 2028 la próxima elección en el Poder Judicial de México, como informó CNN. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán volvió a pedir a un tribunal de Estados Unidos que lo extraditen a México, según dijo Deutsche Welle. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que General Motors invertirá en México $1,000 millones, según reportó la agencia Xinhua. Un tribunal estadounidense condenó a un grupo de personas y empresas a pagar más de $500 millones a México como reparación, en un caso vinculado al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, según informó Deutsche Welle. La misma agencia destacó que el 99% de los productos intercambiados entre la Unión Europea y México no pagarán aranceles. La Ciudad de México regulará el porte y uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias, como también informó Deutsche Welle. CNN y la agencia Xinhua comentaron sobre la reunión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Wayne Mullin, y su acuerdo de mantener una colaboración con respeto. En ese contexto, el gobierno de México aseguró que los encuentros con inmigrantes indocumentados en la frontera con Estados Unidos se redujeron en 90% entre octubre de 2024 y mayo de 2026. Xinhua agregó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el nuevo embajador de su gobierno en Washington será el economista
Roberto Laceri, y que enviará al Congreso una propuesta para evitar la participación electoral de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada. Finalmente, la agencia Xinhua resaltó el trabajo de una red cooperativa maya que apuesta por el turismo comunitario en Yucatán, basado en el comercio justo, la preservación cultural y el desarrollo comunitario. Y finalizamos con el dato de la semana. Según CNN, la yerba mate podría ser el nuevo matcha y explica que la bebida sudamericana, originaria de los pueblos guaraníes de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, se ha convertido en todo un símbolo de estatus. Y por lo pronto, Siria y Líbano atraen casi el 70% de las exportaciones de yerba mate a Argentina. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde una casi tropical isla de Montreal, les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.